Si hoy estás escuchando esto, es porque Dios quiere hablarte. Quédate. Hay un milagro que comienza a manifestarse cuando el corazón se mantiene compasivo, aún en medio del dolor, la enfermedad y la traición. Dios promete algo poderoso a quienes ayudan al pobre, al débil, al que sufre. Él promete respaldo en el día malo, sanación en la enfermedad y protección cuando otros desean tu caída. Tal vez has dado más de lo que recibiste. Tal vez fuiste leal, pero te pagaron con silencio, con palabras ocultas o con traición. Y aún así sigues aquí, buscando a Dios, incluso cuando tu cuerpo y tu alma están cansados. Respira profundo, porque hoy no vienes a reclamar, vienes a entregarte. Y en esta entrega Dios comienza a sanar, a perdonar y a levantar lo que parecía perdido. Señor mío y Dios mío, en este momento de quietud nos acercamos a ti con un corazón abierto, porque tu palabra no solo consuela, tu palabra levanta, sana y defiende. Hoy nos refugiamos en la verdad viva del Salmo 41, un salmo pronunciado desde la debilidad humana, pero sostenido por la fidelidad eterna de Dios. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Padre, cuando tu palabra dice bienaventurado, no habla solo de alegría pasajera, habla de una bendición profunda, de una vida cubierta por tu favor, aun cuando todo alrededor parece quebrarse. Cuando dices, el que piensa en el pobre, no hablas solo de dar dinero, hablas de un corazón sensible, de aquel que no se endureció por el dolor, de quien decidió amar aún estando herido. Y cuando mencionas el día malo, reconoces que ese día existe, que hay momentos de enfermedad, de traición, de palabras ocultas y manos que se apartan. Pero también declaras algo más fuerte. Tú no abandonas en ese día. Señor, hoy entendemos que cada palabra de este salmo no está aislada, sino entrelazada como una promesa completa. El que da misericordia, recibe misericordia. El que cuida, es cuidado. El que perdona, es sostenido cuando más lo necesita. Y ahora, Dios eterno, permite que esta verdad descienda del oído al corazón y del corazón a la vida diaria de quien está escuchando. Que quien hoy se siente débil, recuerde que tú eres su defensor. Que quien ha sido traicionado, sepa que tú ves lo que otros negaron. Aquí estamos, Señor, no para exigir, sino para confiar, no para señalar a nuestros enemigos, sino para descansar en tu justicia. Porque tú sigues siendo el Dios que levanta al enfermo, que perdona al quebrantado y que honra en silencio a los que ayudaron cuando nadie miraba. Y mientras avanzamos en esta oración, sabemos que algo comienza a moverse en el espíritu. Y es ahí, Señor, en ese lecho de dolor que muchos conocen en silencio, donde tu palabra vuelve a hablar con fuerza y verdad. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Padre, cuando en el versículo dices, lo guardará, nos revelas que tu cuidado no es momentáneo. Es una protección constante, aun cuando el cuerpo se debilita y la mente se llena de preguntas. Le dará vida. No solo hablas de respirar, hablas de volver a levantarse por dentro, de recuperar la esperanza que parecía perdida, de sentir que el alma vuelve a tener fuerza cuando todo decía que ya no. Y cuando afirmas, no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos, nos recuerdas algo poderoso. No todo ataque prospera, no toda palabra malintencionada tiene la última voz, no toda traición define el final de la historia.
Señor, hoy integramos estas palabras como una sola verdad viva. Tú guardas, tú das vida, tú defiendes, tú sostienes, porque el que ayudó al pobre no queda expuesto al abandono, porque el que actuó con misericordia no queda desamparado en su enfermedad, porque el que eligió amar no queda a merced de quienes quisieron verlo caer. Y esta palabra hoy toca la vida real, toca a quien está escuchando desde una cama, desde un hospital, desde un cuarto en silencio o desde un corazón cansado de luchar. Señor, muchos no solo enfrentan enfermedad física, sino heridas del alma, dolores causados por personas cercanas, por amigos que se alejaron, por palabras que lastimaron más que el mismo dolor del cuerpo. Pero hoy declaramos, Dios fiel, que tu presencia entre en ese lugar, que tu paz cubre lo que duele, que tu justicia protege lo que fue vulnerado. Y con humildad levantamos este clamor suave. Señor, guárdanos cuando no tenemos fuerzas. Danos vida cuando el ánimo se apaga. Defiéndenos cuando otros desean nuestro mal, porque creemos que aún aquí, en medio de la prueba, tu mano no se ha soltado. Y mientras esta verdad se afirma, el corazón comienza a comprender que la sanación no siempre empieza en el cuerpo, sino en la confianza total en ti. Y Señor, hay un dolor que duele más que la enfermedad, un peso que no siempre se ve, pero que deja marcas profundas en el alma, la traición de quienes estaban cerca. Tu palabra no la ignora, tú la nombras, tú la enfrentas con verdad. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Padre, cuando dices el hombre de mi paz, hablas de alguien íntimo, alguien que conocía nuestras luchas, alguien a quien abrimos el corazón sin imaginar que un día levantaría el talón contra nosotros. Y cuando mencionas el que de mi pan comía, reconoces la cercanía, la confianza compartida, la mesa abierta, esa que hoy muchos recuerdan con tristeza. Pero aún en esa herida, Señor, tu palabra no se detiene en el dolor, sino que nos guía hacia la sanación del perdón. No para justificar la traición, sino para liberar el corazón del peso que enferma. Hoy entendemos que este versículo no habla solo de David, habla de nosotros, habla de quien fue traicionado por un amigo, por un familiar, por alguien en quien confió su paz. Y si este versículo hoy tocó tu corazón, si sentiste que Dios te habló directamente, te invito con amor a que escribas en los comentarios: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Salmo 41. Porque cuando confesamos la palabra, la sembramos, y cuando la sembramos, Dios la hace viva en nosotros y en otros. Y también te invito a que compartas este mensaje con alguien que amas, con alguien que está enfermo, herido o desanimado. Compartir la palabra de Dios no es solo un gesto, es un acto de amor que puede traer consuelo, fe y hasta sanación a un corazón que no sabe cómo orar. Señor, recibe este momento como ofrenda. Recibe cada palabra escrita con fe, recibe cada vez que tu verdad se comparte. Porque sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía, y mientras avanzamos, comenzamos a ver cómo incluso la traición no fue el final, sino el lugar donde tú empezaste a restaurar. Y aún después de la herida, Señor, después del nombre pronunciado en voz baja, después del gesto que traicionó la confianza, tu palabra vuelve a levantarse con esperanza. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar, y les daré el pago.
Padre, cuando clamamos, ten misericordia de mí, no estamos pidiendo castigo para otros, estamos reconociendo nuestra fragilidad, nuestra necesidad de ser sanados por dentro antes de poder seguir caminando. Hazme levantar. No habla solo de ponerse de pie físicamente, habla de levantar el ánimo, la dignidad, la fe que fue sacudida por la traición. Y cuando tu palabra menciona «les daré el pago», no se refiere a venganza humana, sino a entregar la justicia en tus manos. Porque solo tú sabes restaurar sin destruir, corregir sin herir y defender sin manchar el corazón. Hoy integramos esta verdad, Señor. La misericordia sana, el perdón levanta y tu justicia libera del peso del rencor. En la vida real, muchos siguen enfermos no solo por el cuerpo, sino por lo que no han podido soltar, por palabras que aún arden, por recuerdos que siguen doliendo. Pero hoy, Dios fiel, traemos todo eso ante ti, no para justificar lo que nos hicieron, sino para no cargarlo más. Y en este momento, haz lo que solo tú puedes hacer. Levanta al que se siente humillado, sana al que fue quebrado por dentro, restaura al que perdió la paz. Porque tú sigues siendo el Dios que no abandona al que ama con sinceridad, ni deja caído al que confió en ti. Y mientras esta oración avanza, el alma empieza a sentir alivio, como si una carga invisible comenzara a soltarse. Y es entonces, Señor, cuando el alma empieza a comprender que tu fidelidad no depende de la ausencia de enemigos, sino de tu presencia constante en medio de ellos. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no triunfa sobre mí. Padre, esta palabra no nace del orgullo, nace de la certeza de ser sostenido por ti, porque cuando el enemigo no triunfa, no siempre significa que desaparece, sino que pierde autoridad sobre nuestra vida. Aquí entendemos algo profundo. No todos los ataques son derrota. No toda oposición es señal de abandono. No toda enfermedad es castigo. A veces, Señor, la mayor señal de tu favor es que seguimos de pie, aun cuando otros esperaban vernos caer. En la vida real, muchos de los que están escuchando esta oración han sentido miradas que juzgan, comentarios que hieren, deseos ocultos de fracaso. Pero hoy afirmamos con fe, no triunfarán, no porque seamos fuertes, sino porque tú eres fiel. Y esta fidelidad se siente, se manifiesta, se revela en lo cotidiano, en una noche donde el dolor cede, en una paz inesperada, en una fuerza que regresa sin explicación. Señor, hoy descansamos en esto. Si tú nos sostienes, ninguna intención contraria prospera. Si tú nos afirmas, ninguna traición define nuestro destino. Y con humildad elevamos este deleite. Gracias, Dios mío, porque aunque hubo palabras en contra, tú hablaste a favor. Porque aunque hubo deseo de caída, tú fuiste mi apoyo. Y mientras esta verdad se asienta, el corazón comienza a confiar no en lo que ve, sino en quien lo sostiene. Y en medio de todo, Señor, cuando el ruido exterior se apaga y el corazón queda a solas contigo, tu palabra revela un cuidado aún más íntimo. En cuanto a mí, en mi integridad me sustentas y me haces estar delante de ti para siempre. Padre, cuando hablas de integridad, no hablas de perfección, hablas de un corazón que no se rindió al odio, de alguien que decidió no responder mal con mal, aunque fue herido profundamente. Me sustentas. Esa palabra lo cambia todo. Porque no dice me empujas, no dice me obligas, dice me sostienes, con paciencia.
con amor, con fidelidad constante. Y cuando declaras, me haces estar delante de ti, nos recuerdas que no fuimos rechazados, que no fuimos apartados por la prueba. Y hoy tu palabra afirma lo contrario. Tú sostienes al que se mantiene íntegro de corazón, aun cuando está cansado, aun cuando está débil, aun cuando no entiende todo. Y en este momento, muchos comienzan a sentir descanso, no porque todo se resolvió, sino porque ya no caminan solos. Señor, recibe este clamor silencioso. Sosténme cuando no puedo más. Afírmame cuando mis fuerzas se acaban. Permíteme permanecer delante de ti, aún en medio de la prueba. Y al llegar aquí, Señor, comprendemos que este salmo nunca fue solo una promesa de protección, sino una revelación del corazón de Dios frente al dolor humano. Porque el Salmo 41 no oculta la enfermedad, no minimiza la traición, la expone y la coloca delante de ti. Por esto sé que te he agradado, porque mi enemigo no triunfó sobre mí. En cuanto a mí, en mi integridad me sustentas y me haces estar delante de ti para siempre. Y esta es la parte más impactante, Señor. No dice que nunca hubo enemigos, no dice que nunca hubo dolor, dice que no triunfaron, dice que no tuvieron la última palabra, porque cuando alguien ayuda al pobre, cuando alguien actúa con misericordia, aún estando herido, cuando alguien no endurece su corazón en la prueba, tú mismo te conviertes en su defensa. Aquí entendemos algo real y profundo. El milagro no siempre comienza cuando el cuerpo sana. A veces comienza cuando el alma deja de pelear y decide confiar. Muchos que escuchan hoy siguen cargando enfermedad, recuerdos, nombres, traiciones. Pero hoy esta palabra les recuerda que siguen delante de ti, no rechazados, no olvidados, sostenidos. Y ahora, Padre amado, cerramos esta oración con fe viva. Señor, en el nombre santo que está sobre todo nombre, te entregamos nuestro cansancio, nuestras heridas, nuestra enfermedad y las traiciones que aún duelen. Líbranos en el día malo. Sánanos en el lecho del dolor. Limpia nuestro corazón del rencor que enferma. Y permítenos permanecer íntegros delante de ti. Que el milagro comience en el alma y se manifieste en el cuerpo. Que la paz vuelva donde hubo angustia. Que la fuerza regrese donde hubo debilidad y que tu fidelidad sea evidente en nuestra vida. Porque aunque hubo traición, tú fuiste fiel. Aunque hubo enfermedad, tú nos sostuviste. Y aunque hubo dolor, tu amor no nos soltó. En ti confiamos, en ti descansamos y en ti declaramos victoria. Amén.